estamos celebrando y recordando una fecha muy especial para nuestro país. El 30 de mayo de 1982, España se convertía en el miembro número 16 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cumplimos, en consecuencia, 40 años de alianza. La verdad, querido presidente del Gobierno, es que escucharte, yo no sé si me entran ganas de reír o de llorar. La verdad es que has convocado hace unos días, concretamente el día 30 de mayo en Madrid, un acto, pues, de un gran boato, con una ilustre pléyade de correligionarios tuyos, ministros, presidentes y expresidentes, gente vinculada con altos cargos que han tenido en la OTAN, como ha sido el caso de Solana, que fue secretario general en 1995, bueno, y de todo este tipo de hipócritas, de psicópatas, de farsantes y ralea semejante. Y has convocado un acto para celebrar, pues, los 40 años de la incorporación de España a la Alianza Atlántica, a la OTAN o a la NATO, si lo hablamos o lo decimos en inglés. Es verdaderamente, vergonzoso que te hayas mostrado como te has mostrado cuando todos sabemos, o muchos de los ciudadanos españoles sabemos, qué es lo que pasó para poder producir semejante incorporación, el engaño terrible, mayúsculo, que utilizasteis para hacerlo posible y cómo os habéis reído de los españoles y de los ciudadanos de este país desde ya un poquito antes del año 1982, porque la incorporación tuvo lugar el 30 de mayo, pero en diciembre del año 81 el señor Calvo Sotelo ya comunicó o hizo saber a la Alianza Atlántica el deseo de España, el deseo del gobierno español de incorporarse, y luego de que también el señor Calvo Sotelo, que fue presidente del gobierno de España, solo 2 días después de que tuviera lugar, de que el autogolpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fracasase, entre comillas, pues lo primero que hiciera el señor Calvo Sotelo fue iniciar los trámites procedimentales para la incorporación de España a la OTAN, cuando solo el 18% de la población española, según encuestas, era partidaria de dicha incorporación. No tienes vergüenza, no tienes vergüenza. Estás contando algo, te estás diciendo que hay que celebrar, ¿qué es lo que hay que celebrar, amigo? 40 años de la incorporación de España a la Alianza Atlántica en contra de la voluntad popular. Sí, ya sé, como un referéndum, después hablaremos de él. Un grupo de países que comparten esa forma de estar en el mundo que llamamos democracia. Sociedades que hemos elegido gobernarnos desde la libertad, desde la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Vamos, Pedrito, hablar de la OTAN como una organización que vela o garantiza las democracias en el ámbito geográfico al que se extiende la Alianza Atlántica, que según el artículo 5 del Tratado de Washington es Europa y América del Norte, lo cual es mentira también, porque es que lo de la OTAN está rodeado de mentiras y de engaños. Pero luego de esto es que encima vas y nos dices, con ese lenguaje de beatitud que tienes, que pareces un monje, con todo el respeto debido a los monjes, que se lo tengo y mucho, parece que estás hablando ahí, pues, de algo maravilloso, como una especie de hermanitas de la caridad, como si la Alianza Atlántica o la OTAN, que es lo mismo, fuera eso. Y no lo es. Y encima nos cuentas que la OTAN es una garantía para las democracias en las que rigen los principios de igualdad, libertad y pluralismo político. Es absolutamente vergonzoso, querido Pedro Sánchez, querido presidente del Gobierno, que puedas decir semejante cosa cuando tú sabes muy bien que la OTAN ha englobado dentro de sus estructuras países que eran contrarios a cualquier tipo de democracia. Fue el caso de Portugal, que fue uno de los 12 países originarios que se integraron en la Organización del Atlántico Norte en 1949. Hicieron lo propio también con Grecia en 1967, cuando tuvo lugar un golpe de Estado ultraderechista, el llamado golpe de los coroneles. Y lo mismo ocurrió con la Turquía de 1980, con otro golpe de Estado, del general Evren. ¿Pero de qué estás hablando?
Pero ¿de qué nos estás hablando? Bueno, se lo cuentas a todos estos que te han ido a escuchar, que son como tú. Pero es que es necesario que la gente de a pie, la gente sencilla, la gente que tiene derecho a conocer la realidad de las cosas y la verdad, pues conozca qué es lo que ha sucedido y qué es lo que hay realmente de esas palabras vacuas e hipócritas tuyas, que son muy propias de ti. A todos nosotros aquella adhesión supuso mucho más que un trámite multilateral. España comenzaba entonces una nueva andadura y también, yo diría, exitosa, tras décadas de oscuridad y de bloqueo como consecuencia de la dictadura franquista. Y lo hacíamos entonces llenos de esperanza, de fuerza, pero también, lógicamente, con incertidumbres que muchas cosas nacían de inercias y temores provenientes de nuestro pasado más reciente. Comenzamos, dices, nuestra andadura en la OTAN con esperanza y también con incertidumbre. Y que habíamos dejado atrás unos tiempos oscuros en los que estuvimos sujetos al régimen autoritario franquista. ¿Cómo os puedes tener la caradura de decir esto como si resultase que la Alianza Atlántica no hubiera querido saber nada de nosotros, precisamente por eso? No, Pedrito, que te columpias. España ha sido una marioneta de los Estados Unidos siempre. Lo fue durante el régimen franquista, y si no, ahí están las bases militares que se colocaron en nuestro país, viviendo todavía el dictador. Y luego vino pues todo el proceso, un proceso, el de la incorporación, que estuvo lleno de engaños y de mentiras. Pero si hubo alguien que se caracterizó por ser un mentiroso contumaz en este terreno, fue el Partido Socialista Obrero Español. ¿Os acordáis cuando levantabais el puño en alto y gritabais por todos los sitios, OTAN no, bases fuera? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis cuando gritabais por todos los sitios eso de OTAN de entrada no? ¿O ya no os acordáis? Y claro, llega octubre de 1982 y ese farsante que lo fue por encima de todos, que se llamó y se llama Felipe González, pues nos engañó a todos. Y digo nos engañó a todos empezando por mí, porque yo no tenía todavía cumplidos 20 años y yo creía en él, incluso le fui a vitorear aquí al estadio, a lo que eran los aledaños del antiguo estadio José Zorrilla, pocas horas antes de que ganase las elecciones, porque yo creía en él, yo era un ingenuo entonces. Tardé muy poco tiempo, muy poquitas semanas en darme cuenta que este tipo no tenía vergüenza y que además era auténtica escoria política, que engañó a todos. Y donde dijo digo, luego pues dijo Diego. Y empezó a hacer cosas raras y empezó a decir que sí, que OTAN bueno, que es conveniente, que a lo mejor no es tan mala, que es que yo dije, bueno, pero quise decir. Sinvergüenzas los del Partido Socialista Obrero Español. Ganasteis un referéndum que convocasteis el día 12 de marzo del año 1986 y que ganasteis más que sospechosamente porque hicisteis pucherazo de los gordos. Y ganasteis con un 52,5% de votos favorables frente a un 39,8%. Tuvimos, los que estuvimos en contra de la OTAN entonces y seguimos estando en contra de la OTAN ahora, tuvimos que luchar contra todo el imperio mediático, político y militar, contra toda la fuerza que utilizasteis para ganar un referéndum que muchos seguimos sospechando que ni siquiera ganasteis. Pero claro, controlabais los resortes del poder y los Estados Unidos habían dicho que de ninguna de las maneras ese referéndum se podía perder. Pero la joven democracia que éramos demandaba algo más. Era, en primer lugar, necesario hacer un reconocimiento del intenso debate que había en la sociedad española de entonces sobre la propia entrada y los términos de la participación de España en la organización. Y fue el presidente Felipe González el que, con valentía, con coraje, asumió el reto, planteando a la ciudadanía la conveniencia de permanecer en la Alianza Atlántica mediante un referéndum consultivo. El resultado, más de un 52% de votos a favor de la permanencia, convirtió a nuestro país, a España, en el primer país perteneciente a la OTAN por decisión popular, legitimando definitivamente el ingreso de España que hoy estamos celebrando. Como ya te acabo de decir, querido Pedrito, lo del referéndum fue de escándalo. Fue de escándalo. Hace falta tener mucha cara para amañar algo
con esa falta de escrúpulos y con esa hipocresía. Pero bueno, nos has contado al mismo tiempo, bueno, les has recordado a tus correligionarios, y yo les voy a decir ahora a los amigos que nos escuchan de mi audiencia, que eso de que sois la Alianza Atlántica una organización defensiva, tururú que te vi. ¿Cómo que una organización defensiva? En principio, el ámbito geográfico de actuación es América del Norte y Europa. La Europa de los países que forman parte de la Alianza. Entonces, ¿a qué han venido las intervenciones en Asia Central, en la zona transcaucásica, en Afganistán, en Yugoslavia, sin ninguna legitimidad internacional, y sin el paraguas de la ONU, en Siria, en Irak, aunque creo que en Siria sí que contasteis con ese cierto paraguas, pero si es que no contáis una verdad ni al médico. La Alianza Atlántica es una organización agresiva, que ha contado con nazis desde el principio, que ha amparado regímenes fascistas, que ha dado el visto bueno a golpes de Estado que han tenido lugar en países que forman parte de su territorio. Y si quieres, te cuento también, por si no lo sabes, Pedrito, algo así como los llamados ejércitos secretos de la OTAN. La Operación Gladio, ¿no te suena de nada? Para los que me escuchan y no hayan oído nunca hablar de esto, les invito a que se vayan a las redes y busquen un programa de la BBC, magnífico por cierto, dedicado a este tema, donde te vas a poder enterar de todo. Más allá de que en el propio Parlamento Europeo se reconociese ya en su momento que la existencia de estos ejércitos secretos de la OTAN no solo fueron una imaginación de alguno, sino que fueron una realidad. ¿Lo sabías, Pedrito? ¿A que no es tan bonito lo que nos estás contando? Vamos ya, hombre. Vamos ya, Pedrito. Es imprescindible, en consecuencia, que reforcemos nuestra capacidad de disuasión, lo cual, sin duda alguna, va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles, que solo se adquieren mediante un aumento de la inversión en defensa. Somos muy conscientes de ello. Pero también sé, y es algo que tenemos que transmitir a nuestras sociedades, y sin duda alguna lo voy a hacer a la sociedad española, que debemos hacer ese esfuerzo. Y ahora, encima, y después de todas las cosas que ya nos has contado, o que les contaste a tus amiguetes, y que nosotros ahora pues, nos estamos haciendo eco para desactivar las muchas tonterías que soltaste el otro día, ahora nos cuentas encima que hay que concienciarse porque esto cuesta dinero. Que hay que modernizar a las tropas, que los ejércitos tienen que estar a la altura. Hombre, yo no digo que no tengan que estar a la altura o que no haya que modernizarse, aunque soy contrario a los ejércitos y soy, por principios y por convicción, soy totalmente neutralista y además no creo en los bloques ni creo en nada de esto. Yo creo en la paz, aunque no soy pacifista, que es distinto. Nos estás diciendo que con la que está cayendo tenemos que empezar a concienciarnos de que hay que poner más pasta. Claro, la pasta no va a salir de tu bolsillo, ¿verdad, Pedro? Va a salir del mío y va a salir de todos los que estamos escuchando este programa. Hace falta tener jeta. Esta organización pide pasta porque es una organización agresiva que cada vez necesita de mejores y más sofisticados materiales. No para defenderse, porque ¿defendernos de quién? ¿De quién nos vamos a defender? En su momento la Alianza Atlántica nació en 1949, pues porque decían que había un riesgo, bueno, vale, estaba sobre el papel el riesgo que implicaba o suponía la Unión Soviética y el comunismo. Hasta tal punto que en 1955 se constituye el Pacto de Varsovia. Pero es que el Pacto de Varsovia se disuelve en el año 1991, poco tiempo antes de que se disolviese la Unión Soviética. Y sin embargo la Alianza Atlántica, la OTAN, ha seguido perviviendo. Y no solo eso, sino que de los 12 países originarios que la integraron, luego hubo más incorporaciones. España se incorporó en el cuarto proceso de incorporación, y lo hizo en el año 1982. Pero es que posteriormente, amigos, ha habido más incorporaciones, hasta tal punto que de los 12 países originarios, actualmente son 30. 30. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esa extensión hacia el resto de Europa, tocando prácticamente las fronteras de Rusia? ¿Qué es lo que se persigue?
¿Qué es lo que se pretende? ¿Es esto una organización defensiva? Pero hombre, yo creo que a estas alturas ya tenemos unos añitos para no andarnos chupándonos el dedo, porque aunque tú, Pedrito, no te dirijas a nosotros como si fuéramos gilipollas, tienes que saber que si hay algún gilipollas aquí, no somos precisamente nosotros. Los aliados hemos elegido estar, yo diría que en el lado correcto de la historia, defendiendo una vez más la paz, el derecho internacional y hacerlo además con convicción y sin temor, promoviendo todo aquello que los aliados defendemos. Y es, en definitiva, un mundo más justo, próspero y seguro. ¿Qué significa, señor presidente, estar en el lado correcto de la historia? ¿Me lo puedes explicar? Me gustaría saberlo, porque es que yo no lo sé. ¿Qué es estar en el lado correcto de la historia? Formar parte de una estructura militar que ha extendido sus tentáculos mucho más de lo dispuesto en el artículo 5º, que ha realizado políticas claramente agresivas, que se ha metido en numerosos territorios. Y yo quiero hacer un recordatorio de lo que sucedió en Yugoslavia. Ha habido 2 guerras en las que ha participado la OTAN. Las 2 en Yugoslavia. Una en 1995 con el bombardeo de Belgrado y otra en 1999 con el tema de Kosovo. Se alegó en el primero de los casos que había que intervenir porque se estaba masacrando a la población civil. Y es verdad que se estaban cometiendo auténticas atrocidades, no solo por el régimen serbio, sino también por el croata y todos los que andaban por allí. Pero es que había más, ¿eh? A la OTAN no le interesaba tanto poner fin a las masacres de civiles. No nos cuentes milongas, hombre. Lo que querían era escarmentar al régimen de Milosevic, porque Yugoslavia, la ex Yugoslavia de entonces, era el único país que se estaba oponiendo a la extensión de la OTAN hacia el este de Europa. Y constituía un escollo que había que salvar. Y qué mejor oportunidad que la guerra, la triste, terrible y desgraciada guerra de la ex Yugoslavia. Hace falta tener mucha cara, querido amigo. De verdad, no nos vendas milongas. El acto del otro día fue patético, pero es muy propio, os gustó a vosotros. Luego os iríais a comer y a beber y a contar los gilipolleces. Efectivamente. Me gustaría saber cuánto costó organizar eso, para atraer a tantos y a tantas, para que no se enfaden ellas. Qué pena, de verdad. Pedrito, de verdad. Pedrito, ¿por qué no te dedicas a otra cosa y nos dejas en paz? 40 años de celebración de la incorporación de España a la OTAN, nos dices, querido presidente, señor Pedro Sánchez. Yo diría más bien que se cumplen 40 años de ignominia, que se cumplen 40 años desde que España perdió su neutralidad en el concierto de las naciones y que se cumplen 40 años de una auténtica infamia, de una crónica del esperpento y del engaño, de un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que engañó a todos, con una desvergüenza que es casi inimaginable. Y estoy hablando porque yo entonces creía en el Partido Socialista y en Felipe González. E incluso les voté. Por tanto, estoy muy legitimado para hablar de aquello, porque aunque tenía menos de 20 años, ya pensaba un poquito por mí mismo. Qué pena. Pero no solo fue el Partido Socialista Obrero Español. La derecha o las derechas, porque había unas cuantas por aquel entonces, abogaron por la abstención, sobre todo lo que era Alianza Popular por aquel entonces. Por la abstención. ¿Y por qué por la abstención? Con ello lo que hicieron fue posibilitar que el Partido Socialista ganase, entre comillas, un referéndum que huele más que a amañado, incluso 40 años después. Y mientras tanto, entonces como ahora, la población española sigue siendo engañada, sigue siendo ninguneada, se la sigue tomando el pelo y se la sigue tratando de una manera infantiloide. En fin, amigos, con lo que he querido haceros llegar con este vídeo es que toméis conciencia de que, amigos, lo de los 40 años de celebración de la incorporación de España a la OTAN o a la Alianza Atlántica o al Tratado de Washington, como le queráis llamar, o al Tratado del Atlántico Norte, como queráis, es
ha sido y va a seguir siendo la crónica de una infamia. Porque mientras estemos aquí, algunos como yo nos vamos a encargar de decir nuestra verdad. De que pueda llegar al máximo número posible de vosotros y de que en definitiva podáis tener criterios y argumentos para poder investigar por vosotros mismos y llegar a vuestras propias conclusiones. Gracias, amigos, por estar ahí. No me creáis mucho. No me creáis mucho. Verificad lo que os estoy diciendo. Pero, si me lo permitís, yo creo que sí podéis creerme, aunque sea un poquito más que al señor Pedro Sánchez, cuya credibilidad es de -0. Gracias, hasta pronto, salud y libertad a todos.